El jueves 6 de abril, en el marco de la sesión de sala número 11 de la presente legislatura, se presentó a debate el informe complementario referido a la moción que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. Iniciando el orden del día, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado en moción que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. Rinde el informe complementario de la Comisión de Seguridad Ciudadana la diputada señora Claudia Nogueira. Llamo a los colegas, por favor, que nos pongamos en orden para poner atención, ¿no es cierto?, a la diputada informante, señora Claudia Nogueira, que va a informar sobre este proyecto. Mientras tanto, vamos a reunión de comité sin suspensión de la sesión. Diputada Nogueira tiene la palabra. Gracias, presidente. Honorable Cámara, la Comisión de Seguridad Ciudadana, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del artículo 112 del Reglamento de la Corporación, vienen a emitir informe complementario en primer trámite constitucional y primero reglamentario. El proyecto de ley que fortalece la investigación de los delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. Boletín 104-60, sin urgencia. Se hace presente que por oficio 13.150 del 26 de enero del 2017, la Sala ordena que esta comisión emita un informe complementario que considere las indicaciones presentadas en la Sala y las observaciones formuladas por la excelentísima Corte Suprema. Respecto de las normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado, cabe consignar que los incisos primero, tercero y cuarto y final del artículo 1, artículo 2, inciso primero del artículo 3, inciso primero del artículo 4, artículo 5, inciso primero del artículo 6, inciso primero del artículo 7, artículo 11, inciso primero del artículo 12, artículos 13 y 14 del texto aprobado en este informe complementario tiene rango de ley orgánica constitucional, por cuanto inciden en las atribuciones del Ministerio Público, según lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Política de la República. El inciso cuarto del artículo 1, artículos 5, inciso primero del artículo 6 y artículo 13 del texto aprobado en este informe complementario tienen rango de ley de quórum calificado, toda vez que se afecta el carácter público de determinados actos o resoluciones de los órganos del Estado o de los procedimientos que utilicen, conforme lo señala el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República. Cabe hacer presente que en virtud del artículo 77 de la Constitución y 16 de la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, la excelentísima Corte Suprema se pronunció respecto de esta moción previa consulta hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, remitiendo el informe respectivo, dándose cuenta del mismo en la sesión de sala número 14 del 18 de abril del 2016. Con posterioridad y en el marco del debate de este informe complementario y en virtud de igual normativa constitucional y legal precedente, esta comisión despachó en consulta el oficio número 248, remitiendo el texto aprobado con las disposiciones que estimó bien consultarse a la excelentísima Corte Suprema, incisos primero y cuarto del artículo 7 e inciso final del artículo 14. No hay normas que requieran trámite de Hacienda. En cuanto a artículos rechazados, no hay. En cuanto a indicaciones rechazadas, hubo 3 indicaciones en ese carácter que se detallan en el informe complementario. En cuanto a indicaciones declaradas inadmisibles, no hay tampoco. En lo referente a la discusión y acuerdos adoptados,
podemos decir, en síntesis, que en relación con el mandato de la Sala para evacuar este informe complementario, en su estudio, esta comisión consideró y debatió tanto las indicaciones presentadas en la Sala como las formuladas en la comisión al referido texto, y los señores diputados y diputadas, teniendo a la vista las observaciones realizadas por la excelentísima Corte Suprema al proyecto original contenido en esta iniciativa. Al efecto, tal como consta en el informe complementario, hubo diversas indicaciones formuladas en la Sala que adicionan al texto del primer informe y puestas en votación fueron aprobadas por esta comisión y que en términos generales tienen por objeto lo siguiente. En primer lugar, dotar de mayores facultades al Ministerio Público para que realice indagaciones y actuaciones en el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de hechos constitutivos de alguno de los hechos constitutivos de delito, según las leyes número 18.314 y 12.927. Requerir y otorgar cooperación y asistencia internacional destinada al éxito de las investigaciones sobre estos delitos y proporcionar información sobre operaciones sujetas a secreto o reserva legal a las que haya tenido acceso en conformidad con la legislación nacional aplicable, con el propósito de ser utilizada en la investigación de aquellos delitos, háyanse cometido en Chile o en el extranjero. En segundo término, se precisa el ámbito de aplicación de esta ley y se elimina la figura del informante. Respecto de la utilización de los medios de prueba, los antecedentes o evidencia y que resultaren irrelevantes para el procedimiento serán entregados o devueltos a las personas afectadas y se destruirá todo registro, transcripción o copia de ellos por el Ministerio Público. Acerca del secreto de la investigación, se establece que en los casos calificados en que el Ministerio Público justifique que la mantención del secreto más allá del término legal resulta indispensable para el éxito de la investigación, este podrá renovarse mediante autorización judicial fundada que no podrá exceder de 6 meses. Se regula detalladamente el registro de declaraciones y actuaciones secretas. Se define de mejor forma al agente encubierto y agente revelador y se exige que la orden judicial deba circunscribir el ámbito de actuación de los agentes en conformidad a los antecedentes y el delito o los delitos invocados en la solicitud correspondiente, entre otros aspectos que aborda, y se indica que los citados agentes estarán exentos de responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir. Establece sanciones a los funcionarios policiales, agentes encubiertos y reveladores que ejecuten las medidas o actuaciones fuera del objeto o límites impuestos por el mandato judicial respectivo. Respecto del derecho de defensa durante el juzgamiento, se precisa que en ningún caso la reserva o secreto decretado durante la investigación impedirá el ejercicio del derecho de la defensa. Por lo antes expuesto, solicito a esta honorable Cámara aprobar el texto con las modificaciones introducidas a través de este informe complementario. Es todo cuanto puedo informar. A usted, gracias, presidente. Gracias, diputada Claudia Nogueira, por el informe muy completo rendido sobre el proyecto de ley iniciado moción de investigación de delitos terroristas. Iniciando el debate
del proyecto anunciado tiene la palabra el diputado Matías Walker, no se encuentra. El diputado Norambuena tiene la palabra, querido. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley tiene por objeto fortalecer la investigación que lleva adelante el Ministerio Público cuando se cometan delitos de carácter terrorista de acuerdo a la Ley 18.314 o delitos que afecten la seguridad del Estado de acuerdo a la Ley 12.927. En definitiva, el proyecto tiene dos ideas matrices que son facultad al fiscal nacional para nombrar fiscales de investigación en delitos terroristas y regular las atribuciones y facultades con que ese fiscal puede investigar dicho delito. El proyecto de ley constituye un avance en la investigación de los delitos de carácter terrorista o contra la seguridad del Estado, no hay ninguna duda. Pero es necesario mencionar, por otra parte, que el proyecto de ley fue criticado por parte de la Corte Suprema con varias razones que son atendibles. Y dentro de los comentarios que en general se pueden hacer sobre este proyecto, se puede señalar, señor presidente, en palabras de la propia Fiscalía, el proyecto de ley subsana una desproporcionalidad evidente que existe en la actualidad y que es que el Ministerio Público cuenta con más herramientas de investigación para perseguir delitos contra el tráfico de drogas establecido en la Ley 20.000 que para perseguir delitos de connotación terrorista o que afecten a la seguridad del Estado. Es necesario mantener una coordinación en el trabajo que lleven a cabo los órganos persecutores, que al día de hoy existe de manera deficiente y poco efectiva. En este sentido, el proyecto incorpora una función muy relevante, que es el hecho de que la Fiscalía pueda contar de manera coordinada con el trabajo que lleva adelante Carabineros, la PDI, las Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional de Inteligencia e incluso requerir de los servicios y órganos de la Administración del Estado la destinación de sus funcionarios en comisión de servicio al Ministerio Público. Y la calificación de los delitos terroristas, es necesario precisar que el proyecto de ley dice relación con facultades de indagación y no establece normas en relación con la calificación de delitos terroristas. Es necesario hacer mención a la falta de interés del Ejecutivo de darle tramitación a este proyecto de ley, el cual fue despachado a inicios del año 2016 y que nunca fue puesto en tabla ni tuvo las urgencias que se requerían. Dentro de las modificaciones introducidas vía indicaciones, cabe mencionar que el proyecto de ley fue objeto de una indicación en la sala, por la cual tuvo que volver a la Comisión de Seguridad Ciudadana para informe complementario. Los puntos de mayor relevancia que se modificaron no alteran el espíritu del proyecto en torno a dotar de mayores atribuciones a los fiscales a cargo de la investigación de los delitos de carácter terrorista y aquellos que afecten la seguridad del Estado. En términos generales, consiste en se circunscribe a los delitos contemplados en la Ley 18.314 sobre conductas terroristas y 12.927 sobre seguridad del Estado. Y se retira la expresión original que usaba el proyecto que era, comillas, delitos que afecten la seguridad del Estado y aquellos de especial gravedad. Los medios de prueba utilizados, se establecen nuevas normas en torno al uso y almacenamiento de pruebas, particularmente aquellas que se den en el contexto del secreto de la investigación. Se fijan garantías en defensa del imputado. Se establece expresamente que las facultades y atribuciones establecidas en el proyecto de ley para los fiscales a cargo de la investigación no afectarán los derechos de defensa que tiene el imputado. En relación al punto, se garantiza incluso la posibilidad de que el imputado conozca la identidad de las personas que prestaron testimonio durante la investigación, aunque ésta haya sido declarada secreta de acuerdo a los mismos preceptos que fija la ley. Por estos argumentos, señor presidente, creemos necesario y recomendamos que este proyecto sea votado favorablemente. Muchas gracias, presidente dicho. Gracias, diputado Iván Norambuena, por vuestro comentario. De inmediato, continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Matías Walker. ¿Por cuántos minutos, estimado presidente? Por lo que el reglamento indica que son 10 minutos por Muchas gracias. Por discusión. Presidente, honorable sala, valorar
Este proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y aquellos que afecten la seguridad del Estado. Este proyecto lo discutimos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo aprobamos, lo perfeccionamos y tiene que ver mucho con el proyecto de ley que envió la presidenta Bachelet a comienzos de este gobierno, luego que se registraran los atentados en el subcentro del Metro Escuela Militar y que el país observó horrorizado cuando pensábamos que la amenaza terrorista estaba de alguna manera descartada dentro de nuestra convivencia. Y quiero destacar que en aquella oportunidad la presidenta Bachelet convocó a una comisión del más alto nivel encabezada por el destacado abogado profesor de Derecho Penal Juan Pablo Hermosilla y que intentó sobre todo corregir los errores de la ley antiterrorista aprobada en el gobierno del presidente Piñera, que lamentablemente obligó a acreditar el dolo terrorista, la intención de cometer delitos terroristas, que ha dificultado enormemente la labor del Ministerio Público, y así lo han señalado los representantes del Ministerio Público, y que de alguna manera cada vez que el propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, ha invocado la ley antiterrorista, ha tenido, sobre todo en la Araucanía, enormes dificultades para poder acreditar este ánimo terrorista. Muchos a veces han criticado al gobierno por la falta de voluntad de invocar la ley antiterrorista, pero ha sido precisamente la dificultad de probar este dolo terrorista, este ánimo terrorista, lo que muchas veces ha llevado al gobierno y al propio Ministerio Público a optar por otras alternativas, como invocar la comisión del delito de incendio, por ejemplo, presidente, que en nuestra legislación tiene una pena muy alta y que no requiere probar este ánimo especial. Lamentablemente, ese proyecto lleva ya más de 3 años en el Senado y no ha habido voluntad ni de los senadores, porque de otra manera no me explico cómo ha pasado tanto tiempo, ni el propio gobierno de acompañar con suma urgencia o discusión inmediata ese proyecto de ley y tener resultados más tangibles. Yo lo lamento y espero que de verdad podamos tener un texto que emane del Senado acá en segundo trámite constitucional respecto de ese proyecto de ley que, insisto, respondió a un trabajo muy serio y a propuestas muy serias, transversales. Participó gente del mundo académico, en consulta, por supuesto, con las Fuerzas Armadas, con la Agencia Nacional de Inteligencia, con nuestras policías, para perfeccionar y modernizar, en definitiva, nuestra legislación antiterrorista. Obviamente, nosotros no podemos esperar a lo que haga el Senado para legislar en esta materia. Así lo ha entendido nuestra Comisión de Seguridad Ciudadana, que acogió a trámite este proyecto de ley de diversos miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, como el diputado Fuenzalía, la diputada Nogueira y otros diputados de esa comisión. Este proyecto de ley, presidente, como se mencionó en el informe, tiene como objeto principal dotar a la Fiscalía de mayores herramientas investigativas y probatorias para fortalecer las investigaciones que revisten el carácter de terrorista y que exista una institucionalidad adecuada para enfrentar los delitos que revisten tal carácter. Esta moción, como se dijo, enmienda los tipos penales de la Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, y finalmente modifica normas generales de competencia para sustanciar procesos de esta naturaleza fuera del territorio jurisdiccional donde hubieran tenido lugar.
Las actuales leyes que regulan las conductas de delitos terroristas son deficientes e insuficientes para poder enfrentar correctamente la investigación y sanción de estos delitos. Así lo entendió la Comisión y así lo entendió la presidenta Bachelet al enviar el proyecto que está en el Senado. Una de las falencias verificadas en el tipo penal de la Ley 18.314 y la figura, como señalé, del delito terrorista, actúan como barrera al momento de obtener sentencia, debido a su dificultad de prueba por parte del Ministerio Público. Esto puede entenderse por la falta de inteligencia policial en materia de pericias y diligencias investigativas y demás medios probatorios que hacen fracasar cada causa donde se persigue la obtención de condenas por delitos terroristas o que afecten la seguridad interior del Estado. Es así como el artículo 1 del proyecto autoriza al fiscal nacional de oficio o a requerimiento de parte, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el nombramiento de un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para la investigación de los hechos constitutivos de delito. Esa figura hoy día no está en la ley antiterrorista. De manera tal, presidente, que el Ministerio Público pueda efectuar indagaciones y actuaciones en el extranjero dirigidas a recoger antecedentes acerca de hechos constitutivos de alguno de estos delitos. Qué duda cabe que hoy día las organizaciones terroristas están globalizadas y operan en distintos territorios, sino es cosa de ver lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Europa y, para qué decir, en Estados Unidos. Podrá asimismo el Ministerio Público, agrega este artículo, directamente y sin sujeción a las limitantes que establece el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, requerir y otorgar cooperación y asistencia internacional destinada al éxito de las investigaciones sobre los delitos a los que son aplicables las disposiciones de esta ley, además con pleno respeto a las convenciones y pactos internacionales en materia antiterrorista que ha suscrito nuestro país. El artículo 2, por ejemplo, presidente, que establece que para asegurar el éxito de la investigación, el fiscal nacional puede requerir de los órganos y servicios de la Administración del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional. El secreto de la investigación, establecido en el artículo 5. El registro de declaraciones y actuaciones secretas, del artículo 6. Una de las técnicas más importantes, el artículo 7, la figura de el agente encubierto y agente revelador. Y quiero subrayar, presidente, que el agente encubierto o agente revelador solo pueden ser funcionarios policiales determinados para que se desempeñen como agentes encubiertos o agentes reveladores, que es aquel funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictivas o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El artículo 8, que establece que estará exento de responsabilidad criminal el que hubiera sido determinado a ejecutar el hecho mediante ardid ejercido por un funcionario público o por alguna persona concertada con esto, que es fundamental para el objetivo y el éxito de la investigación. El derecho de defensa durante el juzgamiento, que es esencial, por supuesto, para el pleno respeto de los principios de la defensa jurisdiccional que están establecidos en nuestra Constitución. La actuación de la ANI, presidenta, lo señala el artículo 12, que el fiscal designado podrá requerir a la Agencia Nacional de Inteligencia, a través del fiscal nacional, toda la información que tenga en relación con el caso y los recursos operativos necesarios para el éxito de la investigación. En fin, presidente, no quiero dilatar mi intervención señalando cada uno de los
aspectos las técnicas de investigación que se incorporan en este texto, pero que dan cuenta de la necesidad de modernizar nuestra legislación antiterrorista en lo que a técnicas de investigación se refiere, de acuerdo a los estándares internacionales. Me parece que es muy importante que demos un paso hoy día como Cámara de Diputados, aprobando ojalá por unanimidad el texto de este proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista, que otorga más atribuciones, no esperar el texto que está en el Senado hace más de 3 años y que demos una señal clara del compromiso de esta rama legislativa con una moderna legislación antiterrorista. No esperemos, presidente, tener nuevos atentados terroristas como el que sufrió el presidente ejecutivo del Metro, que fue noticia 2 semanas y todavía no sabemos quién fue el autor de esa carta bomba que afectó al representante de una de las empresas estatales, a una de las mayores productoras de cobre del mundo. Demos una señal clara ahora aprobando este proyecto de ley. He dicho, presidente. Gracias, diputado Matías Walker. Hacemos una referencia de que se está llevando a cabo la discusión del proyecto de ley que fortalece la investigación de los delitos terroristas y aquellos que afecten la seguridad del Estado. Enseguida, de la bancada de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado Bernardo Berger, de la región de Los Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara, está más que claro que todos los hechos acaecidos en los últimos años y con mayor frecuencia en los últimos meses son un atentado grave a nuestro Estado de Derecho. Y como tal, resulta cuestionable que se pretenda perseguir estos hechos bajo la forma de delincuencia común, sin atender a las normas especiales de la Ley 18.314 que determina las conductas terroristas y la Ley 12.927 sobre seguridad del Estado. Creo que los argumentos mencionados sobre las falencias del tipo penal en cuanto al dolo terrorista no han sido más que excusas, señor presidente, ya que la única realidad ha sido la falta de actuación policial que claramente ha sido mermada por una errónea política del Ejecutivo en esta materia. Política que no ha sido más que, yo diría, casi un auspicio por omisión a conductas claramente terroristas. Lo que hoy en día ocurre en la Araucanía y que amenaza gravemente extenderse más al sur son niveles de violencia nunca antes vistos, señor presidente, con una impunidad total que casi raya, tal como mencioné anteriormente, en una pseudo complicidad del gobierno ante la cual ya no podemos seguir indiferentes. Incorporar la figura del agente encubierto de la Ley 20.000, que sanciona el tráfico de estupefacientes, es claramente un acierto de este proyecto. También lo es la alteración de las normas generales de la competencia, de manera que se pueda sustanciar procesos de esta naturaleza fuera del territorio jurisdiccional donde ha tenido lugar. Procedimiento similar al utilizado en España, por ejemplo. Ahora bien, para mi gusto, el texto del proyecto propuesto por el informe complementario de la Comisión de Seguridad Ciudadana me parece el idóneo, siempre y cuando se hayan considerado las observaciones del informe respuesta de la Corte de Apelaciones en relación a los incisos primero y cuarto del artículo 7º e inciso final del artículo 14, ya que no tengo conocimiento de si llegó o no y si se consideró en este texto de la Comisión. Ahora, en atención a aquello, podemos seguir llenándonos de proyectos y leyes para combatir las actuaciones terroristas, pero no sirven de nada si el Ejecutivo, el primer mandatado para representar a las víctimas, no hace uso de ellas como ha pasado hasta ahora. En síntesis, señor presidente, apoyo esta iniciativa o este proyecto que está en discusión en la sala de la Cámara de Diputados. He dicho, muchas gracias. Gracias, diputado Bernardo Berger. Siguiendo con el debate, tiene la palabra la representante del Partido por la Democracia, diputada Cristina Guillardi. Gracias, presidente.
Bueno, yo creo que este proyecto es más de lo mismo. Profundizar y fortalecer los efectos y aplicación de la ley antiterrorista, que es una ley nacida en el seno de una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica, bajo el concepto de que existe un enemigo interno, que no está de más recordar que forma parte de los conceptos propios de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, incubada a su vez en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, donde iban a recibir adoctrinamiento los oficiales de nuestras propias Fuerzas Armadas. Fortalecer la llamada Ley de Seguridad Interior del Estado, heredada a su vez de la llamada Ley Maldita, que permitió, y hay que recordar en su tiempo, declarar fuera de la ley al propio Partido Comunista que hoy día está representado en esta sala. No obstante, creo que este es un proyecto que apunta a aspectos sustantivos, sino que a aspectos procesales. Dicho esto, las críticas pueden fundarse en dos aristas. Primero, en particular, sobre los temas que aborda, y lo segundo, los temas que no aborda. Me explico. Sobre lo que aborda, no basta con que exista control o autorización judicial para las figuras del agente encubierto o el agente revelador. Figuras de suyo, espurias y que atentan contra las garantías ciudadanas y que debilitan cualquier posible defensa posterior. No existe justificación suficiente para que las acciones de persecución penal se puedan desarrollar ante tribunales que no son los competentes, conforme las reglas generales. Pasa esto a constituirse en otra anomalía del sistema. Tampoco creo que este proyecto impida, o al revés, favorece la posibilidad de montajes para inculpar personas de determinados delitos. Pero lo peor son los temas que no aborda, o sea, un problema que es del Estado de Chile, como es la deuda histórica con nuestros pueblos originarios, que no tiene ninguna mención ni salida, más que la represión penal, la que resulta fortalecida. O sea, claramente yo creo que este es un mal proyecto que, lejos de buscar entender los orígenes de los conflictos, que en definitiva se traducen en ilícitos, que estas mismas leyes se encargan de agravar una y otra vez, buscar mecanismos de solución los deja entregados a la actuación de la policía, del órgano persecutorio fortalecido, de los tribunales. Quisiera hacer un llamado en que nos hagamos cargo de los problemas de fondo que tenemos en nuestro país y nuestra relación con los pueblos originarios, y en particular con el pueblo mapuche, que ha sido vejado, despojado, humillado sistemáticamente, y que no sigamos aprobando leyes que lo único que hacen es alejar las soluciones. Claramente este proyecto, y así creo que se ha venido haciendo en el último tiempo, es la herramienta para perseguir al pueblo mapuche. Y creo que nosotros no podemos hipócritamente dejar de lado la violencia que ha ejercido el Estado de Chile contra los pueblos originarios y contra el pueblo mapuche en particular. Yo no estoy dispuesta a aprobar una ley que avale, una vez más, la sistemática represión y persecución del Estado de Chile a los pueblos originarios en nuestro país y en particular al pueblo mapuche. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Cristina Girardi. Continuando con el debate de la bancada del Partido Comunista, le invitamos a hacer uso de la palabra al diputado Hugo Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Mire, yo tengo la impresión de que una moción parlamentaria presentada por el parlamentario de derecha, que no cuenta con el auspicio del gobierno, del Ejecutivo, que recibe un categórico no de parte del Poder Judicial chileno. Acá tengo en mi poder el informe que mandó la excelentísima Corte Suprema. Es decir, acá hay dos poderes del Estado que no han dado cuenta de lo que estamos, o algunos están diciendo acá, de parte que el Ejecutivo auspicia el terrorismo, que el gobierno es un pseudo cómplice del terrorismo
en la Araucanía. Quiero recordar que quien decidió no aplicar la ley antiterrorista durante ese gobierno fue el expresidente Piñera, quien hizo una modificación para que los menores de edad no fueran juzgados por conducta terrorista fue el gobierno del expresidente Piñera, quien propició justamente indultos y una serie de beneficios para la prisión política de los mapuches fue el gobierno de Piñera, quien inició una conversación con una serie de comunidades en conflicto en la Araucanía fue el gobierno de Piñera. En consecuencia, si alguien me quiere decir que aquí hay un auspicio por parte de este gobierno del terrorismo o son pseudo cómplices del terrorismo por parte de este gobierno, yo creo que deberían ser un poquitín cuidadosos y ver un poco la historia, porque es fácil hoy hacer estas acusaciones incendiarias como solemos ver y escuchar en otros países, que al final nos conducen a pensar que acá hay una escalada terrorista a nivel nacional, que Chile se quema por los cuatro costados, que las conductas terroristas no son debidamente combatidas y más encima acá tienen la osadía de venir a decir que aquí hay un gobierno cómplice del terrorismo en la Araucanía. Yo creo que acá, si no somos cuidadosos con nuestra retórica, terminamos generando una realidad que no existe en ningún lado. Estas conductas que son llamadas terroristas, después cuando son juzgadas por los tribunales de justicia, la gran mayoría de los casos, las personas que han estado a veces privadas de libertad por años, quedan todas en libertad. A nadie le llama la atención que les puede haber estado privado de libertad personas por conducta terrorista, después son sobreseídas, absueltas. Y el Poder Judicial, un poder del Estado. Alguien dirá entonces, no, estamos en presencia, como en otras partes dicen, que un Poder Judicial está coludido con el Ejecutivo, como también ya escuchamos decir por otras partes. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos. Este es un proyecto, esta es una aberración jurídica total. No solo porque, por supuesto, el Ejecutivo no lo apoya, porque el Poder Judicial está en contra del mismo, pero las aberraciones se las quiero indicar, señor presidente. Con respecto al agente encubierto, el agente encubierto en la parte en que se ha aplicado, estos agentes encubiertos en la parte en que la ley lo permite, que es en la ley para el combate al narcotráfico, en la parte que se ha aplicado en el mundo entero, ustedes tienen que saber que aquellos agentes encubiertos han terminado siendo los jefes del narco. Por eso que hoy las Naciones Unidas llama a tomar este mecanismo con mucho cuidado, porque los agentes encubiertos lo que hacen, generan pruebas falsas. Ellos mismos son agentes provocadores de los ilícitos penales. Además, este agente encubierto no es más que la anticipación del combate a conductas que pueden ser consideradas atentatorias a la seguridad del Estado. Es decir, el enemigo interno ya no es el terrorista, sino que una conducta política que supuestamente está desavenida con los intereses de un Estado que hoy diseña ciertos peligros, pero uno nunca uno sabe a ciencia cierta dónde termina esta gente encubierto infiltrándose. Termina infiltrándose incluso hasta en partidos políticos legales, termina infiltrándose en organizaciones sociales, termina infiltrándose en los clubes deportivos. Y el terrorismo le importa en realidad nada. Lo único que le importa es conseguir supuesta información que en la gran mayoría de los casos es información falsa, precaria. El agente encubierto es sin duda una figura que es aborrecida por el sistema penal, pero pareciera que a alguno aquí les gusta. El juez natural, la prórroga de la competencia, otra aberración del porte de un barco, de un transatlántico, de un post-Panamá. Esto es una torpeza, una estupidez jurídica con todas sus letras. La prórroga de competencia en materia penal, ¿por qué no es aceptada? Por la sencilla razón que ahí tiene que haber certeza en un Estado de Derecho quién va a juzgar a una persona de un delito. Por eso la Corte Suprema pone tanto acento en el juez natural.
uno de los requisitos para que haya un debido proceso es la existencia de un juez natural. Y resulta que acá el juez natural no lo sabemos porque se prorroga la competencia en materia penal. ¿Y a quién? ¿A qué juez? ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Quién? Es decir, vamos a quedar con jueces sin rostro entonces aquí. Eso es lo que buscan. Jueces al estilo Fujimori, todo encapuchado para juzgar. Eso están buscando, jueces sin rostro. Y con la excusa, más encima torpe, que desconoce el Estado de Derecho. La excusa que dan para el juez, para que haya una prórroga de la competencia en materia penal, es que supuestamente en la Araucanía los jueces están intimidados. Tamaño atropello e insolencia al Poder Judicial chileno. Eso es una insolencia al Poder Judicial chileno. Porque ni siquiera la Corte Suprema ha hecho ver de manera tan categórica, porque no ha habido ningún atentado grave, aparte de la amenaza que todos hacen por Twitter y cosas así, que por supuesto aquí estaríamos todos entonces bajo protección. En consecuencia, no hay nada que justifique la prórroga de la competencia en materia penal, menos bajo el argumento de que supuestamente los jueces están intimidados en la Araucanía. Lo otro, que van a ser considerados los antecedentes de inteligencia de la ANI, de la Agencia Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas. Es decir, que en un proceso por ley antiterrorista, los antecedentes que puedan aportar las Fuerzas Armadas van a ser considerados como prueba. Antes la insolencia era peor, menos mal que se morigeraron en su estupidez. Decía que esa prueba aportada por los agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas no se podía controvertir. ¿Has visto tamaño atentado a la inteligencia? Es decir, en un proceso penal por ley antiterrorista no se podía controvertir la existencia de antecedentes proporcionados por la Fuerza Armada. Le están cambiando la misión a la Fuerza Armada. La misión de la Fuerza Armada es combatir, es defender nuestra frontera, la soberanía nacional. No a un enemigo interno, no a estos, porque digamos derechamente, esta ley está hecha para combatir al pueblo mapuche. Digámoslo derechamente, los que voten acá a favor de este proyecto de ley están votando a favor de combatir de la manera más destemplada, ilegal y legítima reivindicaciones del pueblo mapuche. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que van a hacer algunos que voten a favor de esta legislación. Le están cambiando el sentido, la misión, el objetivo que tiene la Fuerza Armada en Chile. Ahora, ¿qué sabe la derecha que no sabemos nosotros, que dice hay que pedirle antecedentes a la Fuerza Armada, los antecedentes que tengan de inteligencia sobre los eventual delitos terroristas en la Araucanía? ¿Qué sabe la derecha que no sabemos nosotros? Es decir, las Fuerzas Armadas hoy están juntando antecedentes sobre un enemigo interno que no es el enemigo fuera de la frontera, sino que interno. Bueno, si esto es gravísimo. Creo que esto de la gente encubierto, juez natural, los antecedentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo son todas aberraciones jurídicas insostenibles, que no tienen ninguna justificación. Y lo único, y seamos sinceros y honestos, díganlo una vez por todas estas normas tienen como un solo objetivo, propósito: combatir de manera ilegítima las aspiraciones y reivindicaciones del pueblo mapuche. En consecuencia, uno no puede estar a favor de esta aberración jurídica. Muchas gracias y votaré en contra. Muchas gracias, señor diputado Hugo Gutiérrez. Queremos pedirle la atención a la sala para saludar con mucho cariño y aprecio a la agrupación folclórica Raíces del Carmen de la comuna de Requinoa, invitados por el diputado y colega diputado de la sexta región, Ricardo Rincón. Un abrazo y un aplauso grande a cada uno. Un aplauso, por cierto, muy afectuoso a cada uno, repito, de los integrantes de la agrupación folclórica Raíces del Carmen. A continuación, el señor secretario va a dar cuenta de los acuerdos que se adoptaron en la sesión que se desarrolló paralelamente a la discusión del proyecto de ley de la sala hace minutos atrás por parte de los jefes de los comités. Reunidos los jefes de los comités parlamentarios bajo la presidencia del diputado señor Espinosa, don Fidel, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos.
votar el proyecto de ley que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en caso de especial gravedad, es decir, el proyecto que se está discutiendo, el próximo día martes 11 de abril. Se acordó asimismo otorgar 5 minutos para cada diputado para intervenir en la discusión del proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular establecida en la ley número 20.370. Ese proyecto va a estar en tabla en la sesión del día martes 11 de abril. Y por último, se acordó tratar en las sesiones de los días miércoles 12 y jueves 13 el proyecto de ley que establece un sistema de garantía de los derechos de la niñez, boletín 10.315-18. Este proyecto va a ser votado en la sesión del día lunes 17 de abril. El cierre de las inscripciones para el uso de la palabra será, por supuesto, el día jueves. Si queda algún diputado pendiente, tendrá que usar de la palabra el día lunes. Y el plazo para renovar indicaciones y para solicitar votación separada va a vencer a las 12 horas del día jueves 13 de abril. Adoptados sus acuerdos con los comités, a continuación seguimos con la discusión del proyecto de ley y tiene la palabra el señor diputado Gonzalo Fuenzalida. Gracias, presidente. Yo he escuchado por su intermedio atentamente el discurso del diputado Gutiérrez y la verdad que no entiendo nada. Porque nosotros, la Comisión de Seguridad, justamente revisamos el proyecto con las indicaciones del diputado Gutiérrez, del diputado Melo, del diputado Núñez, Rocaful, Chilin y Leonardo Soto, que justamente establecían el agente revelador y el agente encubierto. Y él mismo en su alocución dice que es una estupidez y una aberración. Entonces no entiendo, o no lee las indicaciones que presenta, o esto, no sé cómo el Congreso nos ha caído en este minuto, porque la verdad es que es como el teatro de Ionesco, el teatro del absurdo, así. Presenta una indicación estableciendo todo un procedimiento, toda una forma que tienen que actuar los agentes encubiertos y los agentes reveladores, y ahora acabo de escuchar que dice que va a votar en contra y que es una aberración y que somos en este Congreso todos estúpidos, porque hemos, de alguna manera, en esa comisión que la hemos aprobado, perdón. Entonces yo no entiendo nada. El diputado Gutiérrez diga una cosa así y después mande una indicación. La verdad es que nosotros lo que hemos tratado con este proyecto, en el tema del agente encubierto y el agente revelador, es que se equipare lo que la legislación en Chile tiene. En este Congreso aprobamos la agenda corta, donde le damos a los fiscales la posibilidad de tener agente encubierto para perseguir los delitos de robo. Es decir, a una banda que roba chatarra, los fiscales pueden pedir un agente encubierto, pero para delitos terroristas, sea donde sea, porque no decir que este proyecto está pensado solamente para la Araucanía, cuando hemos visto atentados de bomba, no solamente en la Araucanía, hemos visto también en Santiago y en otros lugares. Entonces, para ese tipo de investigaciones los fiscales en Chile no pueden tener un agente encubierto, pero para perseguir una banda que roba chatarra, sí pueden tener agente encubierto. Para perseguir el microtráfico pueden tener agente encubierto. Pero cuando ponen una bomba en Santiago o en cualquier parte de Chile, los fiscales no tienen ninguna herramienta extraordinaria para perseguir a un delito extraordinario. Eso es lo que ha pretendido este proyecto. Y lo más llamativo es que, lo vuelvo a repetir, el diputado Gutiérrez presentó una serie de indicaciones estableciendo al agente encubierto y al agente revelador con todo un procedimiento. Nosotros se lo aprobamos para sacar adelante esta ley. Y hoy día dice que va a votar en contra. La verdad que yo no entiendo nada. Yo obviamente voto a favor y ojalá que el diputado Gutiérrez y los demás diputados que firmaron todas las indicaciones apoyen este proyecto de ley y tengamos o explique por qué firmó una indicación que hoy día desconoce y que quiere votar en contra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado Gonzalo Fuenzalida. Tiene la palabra la diputada colega Carol Cariola. Muchas gracias, presidente. Tal como lo decían anteriormente mis colegas Cristina Girardi y Hugo Gutiérrez, queda en evidencia que con este proyecto de ley que ha llevado adelante el sector de oposición de este gobierno,
que busca la investigación de los delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en caso de especial gravedad. Pero que bajo este titular, que pareciera ser tan coherente en términos generales y donde uno dice, claro, estamos contra el terrorismo, por supuesto, pero pareciera ser que para algunas personas en este país el terrorismo tiene nombre y apellido. Pareciera ser que para algunas personas en este país el terrorismo tiene una cultura determinada. El terrorismo tiene el nombre de un pueblo, y es el pueblo mapuche. Aquí se ha tratado de criminalizar de distintas formas, partiendo con la ley antiterrorista, que ha sido cuestionada no solo en nuestro país, sino que también por organismos internacionales. Se ha tratado de criminalizar permanentemente al pueblo mapuche, producto de situaciones particulares, donde hasta ahora, lamentablemente, señor presidente, ha ocurrido que la persecución se ha hecho hacia personas inocentes. Yo quiero decir, señor presidente, que es lamentable que la base argumentativa de esta moción sea solo la situación de violencia en la Araucanía. La falta de resultados en cuanto a la detención y condena de los supuestos terroristas de los que se habla. Esto sería a causa, ¿cierto?, de las supuestas faltas de herramientas legales que pueden ayudar a las policías a cumplir con el rol de prevenir y detener las conductas y hechos de violencia que tengan el carácter de terroristas, como aquí se ha dicho. Los mismos que en algún momento desconocieron el terrorismo de Estado, que para aquellos que hablan de terrorismo con tanta soltura de cuerpo, no se hacen cargo de lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país y en muchos casos incluso todavía lo siguen justificando. Se plantea en el proyecto que la falta de medios de prueba para encauzar y condenar este producto es limitada en sus facultades que tienen las policías para obtener la información respecto de la planificación, la ejecución y los medios. Y bajo estas premisas, señor presidente, tratan de justificar situaciones que son tremendamente complejas. Yo, señor presidente, creo que lo más grave de este proyecto de ley subyace básicamente en el relato y en el discurso que tiene este proyecto, que es importante mirar, porque instala la idea de que nuestro país está poco menos que en peligro del Estado de Derecho y la estabilidad democrática. Y que para defender y resolver esta situación, la forma no es buscando el diálogo, la forma no es buscando resolver un problema histórico al que ellos hacen referencia, insisto, catalogándolo y criminalizándolo como terrorista, sino que más bien es planteándose una vez más el garrote, una vez más la fuerza, una vez más pasar por sobre el Estado de Derecho. Desde el punto de vista jurídico, este proyecto infringe, señor presidente, directamente y abiertamente los principios procesales y las garantías constitucionales, incluso que la propia Corte Suprema consignó en un informe desfavorable a él. Y hay que decirlo, la Corte Suprema no comparte los argumentos ni los elementos de este proyecto de ley, de la misma forma en que ha establecido opiniones críticas respecto de lo que es la ley antiterrorista en la actualidad. Este proyecto, presidente, permite prorrogar la competencia a los tribunales de otras regiones para investigar los delitos terroristas o que infrinjan la Ley de Seguridad Interior del Estado, a la que tanto les gusta invocar. A juicio de la Corte Suprema, esta figura es improcedente en un proceso penal y altera el principio del juez natural. Otro punto que nos parece importante considerar en la decisión política respecto del pronunciamiento de este proyecto. Varios ministros de la Corte Suprema señalaron en el informe que la ley antiterrorista es cuestionada internacionalmente, como lo decía adelante, pues se estima que vulnera el derecho esencial a la presunción de inocencia y a la igualdad ante la ley. La Machi Francisca Linconao ya lleva casi un año en detención preventiva. Curiosamente, el juicio que tenía que ser en diciembre, ahora estando en abril del año 2017, todavía no se lleva a cabo. Un ejemplo más dentro de otros, como por ejemplo aquellas situaciones, como decía el diputado Hugo Gutiérrez, donde gran parte de los condenados por ley antiterrorista, donde algunos salían asegurando que eran los terroristas, han sido absueltos por la justicia y han sido declarados inocentes. Y a pesar de eso, han tenido que soportar los cuestionamientos sociales, han tenido que soportar la violencia, el allanamiento de sus casas, la violencia hacia mujeres, hacia los niños y hacia el pueblo mapuche en general.
A mí me violenta un proyecto como este, señor presidente, y me violenta porque acá no solo se vulnera el derecho esencial a la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley, que por lo demás hay varios en este Parlamento que se hacen los lesos, pero que claramente no les gusta la igualdad ante la ley. Por eso, por ejemplo, se acogen a posibilidades que no todos los chilenos tienen por no tener los recursos, ¿cierto?, a propósito de situaciones de irregularidad frente a la justicia, donde piden que no los investiguen acogiéndose a la suspensión condicional de procedimiento cuando son acusados de fraude al fisco. Ahí sí que demuestran que no les gusta la igualdad ante la ley. En este caso tampoco les gusta la igualdad ante la ley frente al pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque lo miran en menos. ¿Por qué? No sé. Porque para ellos son terroristas. Eso es lo que está pasando, señor presidente. Y los chilenos tenemos que saber cuál es la intención que hay detrás de estas palabras, de estos eufemismos que tratan de vestirse de capas de justicia. No es real, señor presidente. Yo quiero decirlo con todas sus letras. El Estado chileno fue condenado en razón de esta ley, condenando en razón de esta ley al pueblo mapuche en el caso Norín el 2014, la afectando estos principios. La utilización de agentes encubiertos e informantes por orden del fiscal y sin autorización judicial ya ha sido objeto de críticas a propósito de cómo se aplica en relación a la ley 20.000. Según la Corte, el reparo al empleo de agentes encubiertos tiene asidero porque esto puede ser tanto o más vulneratorio de garantías como ocurre con la intimidad o la inviolabilidad del hogar, que las escuchas telefónicas. Es por tanto una figura que puede ser utilizada abusivamente e inadecuadamente, presidente. Es por tanto una figura que puede ser utilizada precisamente para la persecución de la que aquí se ha hablado y la criminalización a priori. Existe el riesgo que estas herramientas intrusivas sean empleadas en el futuro para perseguir o criminalizar a los movimientos sociales y políticos. No podemos dejar de ver esto, señor presidente. Acá también hay intenciones y las han mostrado claramente algunos sectores en este Parlamento de querer criminalizar a los movimientos sociales y a algunos sectores políticos. Por algo, acá la diputada Girardi hacía mención, por ejemplo, a lo que fue, cierto, la ley de González Videla en su momento, que persiguió e incluso sacó de la legalidad al Partido Comunista de Chile. De la misma forma en que lo hizo el tan querido y amado por aquellos que proclamaron al expresidente Sebastián Piñera como precandidato presidencial, gritando «Viva Chile y Pinochet». Involucra además a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a facultar el uso de la inteligencia producida por estas en el proceso penal. Esto, señor presidente, es tan inconstitucional y va contra la Constitución que los mismos que están promoviendo este proyecto tanto defienden, toda vez que el orden público y la seguridad pública interior corresponden a las policías y a las Fuerzas Armadas. Y les está encomendada la defensa exterior a aquellos que hoy día se les intenta entregar la tarea que no les corresponde. Señor presidente, como bancada vamos a rechazar este proyecto. Creemos que es un mal proyecto, tal como lo dijimos la primera vez que llegó a esta sala y se devolvió a la comisión, pero aquí hay una comisión que tiene una visión obstinada de no ver la seguridad pública, no ver la seguridad nacional con una mirada altruista, sino que más bien seguir mirando nuestro país con la lógica del garrote desde sus espacios tranquilos, acomodados, donde pagando 30 millones quedan absueltos y donde el pueblo mapuche se sigue criminalizando y se les siguen quitando posibilidades de demostrar su inocencia. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputada Carol Cariola. A continuación, antes de dar la palabra al diputado Leonardo Soto, queremos saludar a la delegación invitada por el diputado Jaime Pilovsky al Centro de Personas Mayores Añoranzas del Almendral de la comuna de Peñalolén, con su presidenta, la señora Tulia Martínez Flores. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. A continuación tiene la palabra, continuando el debate, el diputado Leonardo Soto. Gracias, señor presidente. La idea central de este proyecto de ley, de esta moción, especialmente su informe complementario, se orienta a fortalecer y modernizar la investigación penal de aquellos delitos tipificados como terroristas y de aquellos que afecten gravemente la seguridad del Estado. Nosotros creemos que toda democracia debe tener una ley para esto en esta materia, que defienda precisamente la democracia de aquellos que no creen en ella y que por medios violentos buscan desestabilizarla.
Hoy día Europa enfrenta una amenaza, un temor evidente y todas las capitales se resguardan a sus ciudadanos indefensos de ataques que buscan producir, por supuesto, asesinatos y fortalecer el odio entre las naciones. Chile necesita una legislación moderna y por eso se ha comenzado este debate en la Cámara de Diputados a través de esta moción parlamentaria, que busca asegurar de una mejor manera el éxito de las investigaciones judiciales que se hagan y, por supuesto, las diligencias probatorias para esta clase de delitos, dotando a la Fiscalía, al Ministerio Público, de mayores y mejores herramientas investigativas y probatorias. Muchas de estas herramientas que se le entregan en esta materia a la Fiscalía ya las tiene para otra clase de delitos. Por ejemplo, para el control del tráfico de drogas, estupefacientes, incluso para la pesquisa y persecución de robo. En consecuencia, nada nuevo hay, salvo que se entrega una herramienta que se aplica prácticamente todos los días por la Fiscalía y por el Ministerio Público. Se busca de esta manera avanzar hacia una mejor persecución penal en estos delitos, haciéndose cargo de fortalecer aspectos técnicos procesales de la investigación, pero siempre velando por no comprometer en este intento el pleno respeto de las garantías fundamentales de las personas, especialmente los derechos de los imputados. Con esta moción se busca impedir o limitar la posibilidad que se hagan actuaciones engañosas, que se construyan pruebas falsas, incluso montajes para incriminar, como ha ocurrido en nuestro país. Esta moción parlamentaria, como se ha dicho en su primera versión, efectivamente estaba plagada de aberraciones. Tenía normas que eran impropias de una democracia. Pero en su segundo paso por la Comisión de Seguridad Ciudadana sufrió importantes modificaciones que corrigieron sus defectos por obra y gracia de las indicaciones propuestas por los diputados Jenny Álvarez, Maya Fernández, diputado Hugo Gutiérrez, Daniel Melo, Daniel Núñez, Luis Rocaful, Marcelo Chilen y este diputado. Por medio de estas indicaciones se buscó establecer, por supuesto, una redacción mejorada del proyecto, pero donde se resguardara el derecho de defensa que tienen todas las personas y, por supuesto, incorporando un intenso control judicial que eleva de manera importante los estándares democráticos de esta legislación, asimilándola a la legislación que tienen países más avanzados en esta materia. Dentro de las novedades que se están incorporando, que constituyen debilidades y vacíos de la actual legislación, tenemos, por ejemplo, que se autoriza al fiscal para que de oficio o requerimiento de parte pueda nombrar un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para que se investigue estos hechos graves de terrorismo, pudiendo además llevar a cabo indagaciones y actuaciones incluso en el extranjero, formando parte de una red internacional que busca perseguir a este tipo de lacras mundiales. Asimismo, señor presidente, se le autoriza a este organismo a requerir y otorgar y cooperar asistencia internacional destinada al éxito de estas investigaciones, todo respondiendo siempre, ajustándose a los pactos en convenciones o tratados internacionales, pudiendo incluso proporcionar antecedentes específicos. En relación al secreto de la investigación, que era bastante amplia en la primera versión, se contempla expresamente que tenga un plazo legal de 6 meses, los que solo pueden aumentarse en caso que sea indispensable para el éxito de la investigación y a través siempre de la intervención de un juez que, con pleno conocimiento de los antecedentes, así lo disponga. Finalmente, el proyecto avanza en adoptar una serie de medidas para resguardar que este secreto sea realmente respetado, estableciendo sanciones para quienes revelen información que sea de carácter confidencial. Un tema que ha producido bastante debate y polémica ha sido la figura del agente revelador y el agente encubierto, que en este caso se incorpora en las investigaciones judiciales en varias clases de delitos hoy día en nuestro país, pero que en el caso de esta ley antiterrorista solo podrán ser autorizados por un tribunal de la República, por un juez de garantía, que va a ser el encargado de monitorear y supervisar a través de su orden judicial que se respeten tanto el ámbito de actuación de los agentes, su duración, y en caso que se solicite una prórroga, deberá ser siempre examinada y determinada por el tribunal. Con eso creo yo que se coloca un estándar democrático, un control judicial que asegura que las policías no se mandarán solo en esta materia. Asimismo, se establece una garantía que no tenía el proyecto, en términos que estos agentes solo podrán ser policías, que son, por supuesto, funcionarios públicos que deben actuar siempre conforme a la ley. El agente revelador, señor presidente, y el agente encubierto se van a encontrar exentos de responsabilidad criminal
por aquellos delitos en que puedan incurrir o que no hayan podido impedir, pero siempre y cuando ellos se hayan cometido en el marco de actuación de la autorización judicial respectiva, lo que sin duda es una salvaguarda que no tenía el proyecto. Una clara limitación de estos agentes es la sanción que se ha denominado el entrampamiento. Si el imputado fuera impulsado, motivado a ejecutar un hecho delictivo por esta clase de agentes, mediante ardides, mediante engaños, la sanción es muy clara, quedará exento de toda responsabilidad penal. Esa es una limitación disuasiva que existe en todas las democracias avanzadas del planeta y que también hemos logrado incluir en este proyecto. Termino, señor presidente, manifestando mi voto favorable con esta moción, destacando que esta es una ley que entrega mayores y mejores herramientas de investigación en estos procesos penales sobre delitos terroristas, mejorando la persecución para esta clase de delitos con herramientas que ya existen en nuestra legislación, que recoge e integra la normativa internacional, la experiencia internacional de persecución de esta clase de delitos. Y por último, que recoge las propuestas de la Comisión Hermosilla, que a petición de este Gobierno funcionó durante casi un año, el año 2014, e hizo una propuesta elaborada por expertos nacionales, internacionales, académicos, para modernizar y mejorar nuestra legislación antiterrorista. Los socialistas, señor presidente, o algunos de ellos, creemos que Chile debe dotarse de estas herramientas para defenderse de este tipo de ataques y debe tener una legislación moderna y actualizada y que deba estar bajo el control de los tribunales de justicia. Son garantías democráticas que este proyecto en esta parte establece. Y asimismo creemos que el Senado ha retardado durante 3 años una legislación en esta materia y la Cámara en ese sentido está dando una señal concreta de que no podemos esperar que ocurran atentados como esta carta bomba que recibió el presidente Codelco o atentados en el metro para poder reaccionar. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Gracias, diputado Leonardo Soto. Continuando con el debate, le ofrezco la palabra al diputado del Comité Mixto Independiente, doctor René Zafirio, doctor en Justicia. Muchas gracias, presidente. Presidente, para un diputado que representa a una zona importante de la región de la Araucanía, lo más fácil sería respaldar un proyecto de esta naturaleza en una actitud más bien de populismo político y jurídico que no está orientada a hacer más eficaz la persecución judicial de los delitos que se cometan y que tengan el carácter terrorista, sino congraciarse con, y discúlpeme lo fuerte de la expresión que voy a utilizar, con una suerte de racismo desenfrenado que se ha desatado en el sur del país, tratando de convencer a los chilenos de que todo el pueblo mapuche está comprometido con actos de violencia y que, en consecuencia, deben ser severamente reprimidos a través de una legislación espuria e injusta y, además, ineficaz. Digo esto, presidente, porque más allá de todas las consideraciones políticas que se puede hacer respecto del origen de la ley sobre conductas terroristas, quiero hacer abstracción incluso de eso. Estas reformas que se están tratando de introducir se han transformado, y la misma aplicación de la ley sobre conductas terroristas en la región se ha transformado en una suerte de fetiche para determinados sectores políticos y sociales en mi región. Cuando uno legisla con el objeto de hacer más eficaz la persecución judicial de determinados delitos, su preocupación tiene que estar centrada en definir mecanismos que estén orientados a ese y no a otro objetivo secundario y, desde mi punto de vista, perverso. No me parece que a través de la modificación o la aplicación incluso de la ley sobre conductas terroristas, que ha rechazado la excelentísima Corte Suprema, que los organismos internacionales han sido categóricos al señalar en que los
procedimientos que se busca establecer en este proyecto de ley contravienen normas de derecho internacional. Y nosotros, tratando de endurecer una norma que fue dictada en plena dictadura y puesta en vigencia en plena dictadura. Muchos de los que están sentados aquí fueron víctimas de persecuciones a través de la Ley sobre Conductas Terroristas o de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Tuve la experiencia, la fortuna, el privilegio de ser abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco durante 4 años. Y cuando digo que la Ley sobre Conductas Terroristas es ineficaz para el objetivo que se pretende perseguir, lo digo con el conocimiento de haber compartido conversaciones con ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco durante 4 años, en cuanto a que para aplicar sanciones por la vía de esta ley, el estándar de la calidad de la prueba que se exige para disponer la culpabilidad de un imputado por esta ley es extraordinariamente superior a aquel estándar de calidad de la prueba que se exige para sancionar y condenar cuando se trata de la aplicación de normas del derecho penal común. Y nuestro Código Penal, que es conocido en el mundo jurídico como el Código de los Agricultores, por su origen, tiene sanciones muy severas respecto particularmente de los delitos de incendio y daños. Entonces, si en realidad lo que buscamos es consolidar un modelo de relación en la sociedad chilena que lo que pretenda sea evitar actos de violencia o que por medio de la violencia política o social se pretenda legitimar determinadas reivindicaciones políticas o sociales, claramente, presidente, este no es el camino. Lo que sí hay, y quiero decirlo con mucha franqueza, siento un profundo respeto por la labor policial. Soy parte de la comisión de esta misma Cámara encargada de hacer el seguimiento de la labor de los organismos de inteligencia, tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas. Por razones estrictamente legales, es imposible transmitir en la sala el contenido de los debates que se producen en esa comisión. Pero eso no me impide hacer o emitir un juicio de valor respecto de la calidad de la labor de la inteligencia policial. Y allí claramente el país está en deuda. Porque la labor de inteligencia está orientada precisamente a lograr anticiparse a la comisión de hechos delictivos con el objeto de impedir que se produzcan. Y allí se ha fracasado. Pero curiosamente, en una visión sesgada, torpe desde mi punto de vista, no hay una sola palabra en este texto. No hay una sola palabra que se refiera a los abusos policiales cometidos en las comunidades indígenas cuando se producen allanamientos masivos de madrugada donde por lo general las víctimas resultan ser menores de edad o mujeres indefensas. Nada se dice sobre aquello. En consecuencia, estamos desequilibrando profundamente la balanza entre lo que debe ser una persecución eficaz para los delitos terroristas con la garantía de derechos que debe existir y que se debe respetar para todo ciudadano que se presume por su propia naturaleza inocente, antes que un tribunal decrete o disponga lo contrario. Yo quiero pedir a esta sala que seamos
en extremo cuidadosos con lo que vamos a resolver. Esto equivale, y discúlpenme la analogía, equivale a apagar el incendio con benzina. No vamos a lograr mejorar las condiciones de paz y convivencia social sino con legitimidad, constitucionalidad, legalidad de los procedimientos judiciales. Tribunales que aseguren a los imputados mecanismos que permitan garantizar sus propios derechos. De otra forma, lo que vamos a hacer, si optamos por el camino contrario, es generar un Estado policial en una región en que el fundamento de la convivencia va a ser el miedo a la represión y el temor, no de parte de quienes cometen delitos, sino de parte de la ciudadanía en general. Resultaría, insisto, más fácil decir hay que elevar las penas, hay que darle garantías y derechos ilimitados a los organismos policiales. Pero mi formación jurídica no me permite optar por ese camino. Estoy profundamente convencido que la violencia se reduce y se puede llegar a eliminar cuando hay justicia, cuando se pueden expresar los derechos con libertad y cuando se respetan las garantías individuales de todas las personas, cualquiera sea su origen étnico, social, político o económico, en un Estado de Derecho que todos los que estamos aquí juramos respetar. Voy a votar en contra de este proyecto, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado René Zafirio. Hacemos un alto de agrado en la discusión del proyecto del día de hoy para saludar en forma muy especial a la señora Estela Werner de Torroba, representante personal del presidente de Rotary Internacional del Distrito 4340, y a don Juan Pedro Torroba, ex gobernador, y a don Guillermo González, actual gobernador también del Distrito 4340, y a don Roberto Silva, instructor del distrito que hemos mencionado, el 4340. Son muy bienvenidos a la Cámara de Diputados de este país, Chile. También tenemos la oportunidad para saludar a la delegación de jóvenes del Centro Cultural Estación La Granja, de la comuna de La Granja, por supuesto, acompañados de su presidenta Francisca Pérez Dávila, invitados por el honorable diputado, a quien tengo a mi izquierda, el diputado Claudio Arriagada Macaya. ¿Quién viene ahora? El diputado Javier Hernández. Continuando con el debate, le entregamos la palabra al diputado Javier Hernández. Muchas gracias, señor presidente. ¿Quién? Creo que estos proyectos de ley hay que verlo como una mirada de Estado y no verlo solamente desde el punto de vista de perseguir determinados grupos étnicos, porque en definitiva esto no es lo que se está proponiendo. Aquí se está proponiendo una verdadera resguardo de la seguridad nacional. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de buscar. Hoy día el orden internacional está bastante agitado justamente por terrorismo internacional y no solamente busca delimitar todo lo que significa las acciones terroristas que podrían surgir a nivel interno. Este es un tema de alta sensibilidad para todos los chilenos y es el de la seguridad, debido a que cada día nos enteramos de lamentables episodios, unos delictuales y otros directamente terroristas, aunque las autoridades de gobierno central insistan en buscar diferentes interpretaciones para no catalogarlos de esa forma y por ende así evitar procesos con resultados y medidas bastante más duras para quienes son detenidos por estas causas. Prueba de ello es que la ciudadanía en las encuestas
evalúa negativamente, con porcentajes que fluctúan entre un 80 y 90%, el cómo el gobierno actual maneja tanto el problema de la delincuencia en general como las situaciones que se viven en la Araucanía. Pero pese a eso, no hay un cambio en la forma de abordar esta problemática, que afecta la calidad de vida de millones de chilenos. Y la ciudadanía tiene la sensación de que en el caso que hablamos anteriormente, son deliberadamente ignorados por las máximas autoridades del país. Es por ello, señor presidente, que estimo absolutamente necesario entregar más y mejores herramientas a los fiscales y a las policías que colaboran con sus investigaciones y especialmente en delitos de tipo terrorista, para de este modo mejorar la eficiencia en la aclaración de estos hechos que hoy lamentablemente en su gran mayoría quedan impunes. El otorgar herramientas que hoy, de acuerdo a la Ley 20.000, se utilizan en el combate al narcotráfico, lo considero absolutamente necesario. Y por los años que esto se ha aplicado, sabemos que da resultados positivos, por lo que no tendría explicación que negáramos esta posibilidad, sobre todo que desde que se aplica, las policías han sabido guardar la reserva necesaria y han respetado todo lo concerniente con los derechos humanos de los investigados. Por otra parte, quiero referirme a la Agencia Nacional de Inteligencia. Considero indispensable que el Ministerio del Interior, al que muchas veces se le olvida que es también de seguridad pública, olvido que queda demostrado con los conceptos vertidos por el actual ministro de la cartera en entrevistas radiales muy recientes, que de una vez por todas y luego de los años que esta entidad denominada ANI lleva en funciones, modificar su marco legal, mejorando una serie de aspectos que le permitan ser verdaderamente eficientes en los tiempos actuales, tiempos de delitos más violentos y tiempos de ataques terroristas reiterados, tiempos de uso de tecnologías de punta para cometer delitos. Es decir, que se les dote de mejores herramientas y mayores atribuciones, ya que con una buena inteligencia se pueden prevenir muchos hechos delictuales y terroristas. Para mí, en la actualidad, las herramientas de las que hoy puede disponer la ANI son absolutamente insuficientes y, por qué no decirlo, están obsoletas. Al señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, urge modificar la Ley 19.974 en lo que se refiere a la Agencia Nacional de Inteligencia. Hay que dejar los traumas del pasado por la experiencia negativa de otras organizaciones de inteligencia y realizar cambios a la ley del Sistema Nacional de Inteligencia. La ANI debe ser operativa y debe coordinar de verdad a todas las instituciones que realizan labores de inteligencia. La seguridad del Estado y las democracias deben protegerse y la inteligencia es una herramienta fundamental para ello y es utilizada en todas las democracias más sólidas del mundo. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Hernández. Antes de ceder la palabra al diputado Gabriel Silver, quiero saludar a quienes nos visitan en el Congreso, al Club de Adulto Mayor Alegría y Esperanza y Tejiendo la Lectura, acompañados por sus presidentas, las señoras Viviana Valencia y Eliana Olivares, de la comuna de Pudahuel, invitadas por el diputado Patricio Melero. Bienvenidas a la Cámara de Diputados. A continuación tiene la palabra, continuando el debate, el diputado Gabriel Silver. Muchas gracias, presidente. Honorable sala, estamos viendo un tema sustantivo y este debate ha dado expresión justamente en la sala de aquello. La verdad es que estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, y obviamente quienes creemos en la democracia y el respeto de los derechos y libertades de todas, entendemos que mediante justamente el robustecimiento de dichas garantías vamos a tener un Estado más fuerte, más robusto, en el cual obviamente defendamos con fuerza
el valor de la democracia y no vamos a permitir que algunos, por la vía justamente del odio, de causar pánico, de causar temor efectivamente hacia otros, quieran vulnerar obviamente algo que nos ha costado tanto construir en democracia. Y parece que a algunos efectivamente aquello se les olvida. Me cuesta entender, señor presidente, cómo algunas intervenciones que uno las escucha atentamente y que incluso puede compartir respecto del tono, de la preocupación o de los acentos, no guardan ninguna relación con el texto que esta Cámara va a someter a su votación. Sí, honorable Sala, porque uno no entiende efectivamente cómo aquí se habla de agentes o de jueces efectivamente encapuchados cuando en el texto no hay nada de aquello. Cuando se habla que todas las medidas que se van a tomar son y deben ser aprobadas por el juez de garantía, por un tribunal de la República. ¿Cuál es el miedo al final del día a que una solicitud de un fiscal efectivamente sea sujeto de control jurisdiccional? ¿Cuál es el temor de que un agente revelador o un agente encubierto, que ya existe en la ley 20.000 a propósito del tema del microtráfico, el lavado de activos y otro tipo de delitos, tenga también un rol sustantivo en delitos efectivamente que para la opinión pública son relevantes y que nada tiene que ver con la supuesta criminalización de lo que es la causa mapuche? Qué lejos y en las antípodas estamos quienes aprobamos este proyecto en la Comisión de Seguridad Ciudadana de sostener una caricatura como esta. Algunos de los que intervinieron yo les regalaría una suerte de mapa geográfico de nuestro país, porque el atentado del metro que costó o atentó contra la vida de pasajeros, trabajadores, dueñas de casa, estudiantes, no ocurrió en la Araucanía, ocurrió en Santiago. El atentado que todos condenamos hace muy poco tiempo atrás contra el presidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerreche, y su familia, y la trabajadora que lo acompañaba también en ese minuto que abrió un regalo que era producto efectivamente de una bomba destinada a matar, obviamente, a dichas personas, no ocurrió tampoco en la Araucanía. El caso Bombas, que obviamente motivo de estudio y que nosotros también lo tomamos con todo el peso y cómo se llevó adelante dicho juicio, no ocurrió tampoco en la Araucanía. Lo que ocurre en Europa, en democracias importantes como Alemania, Inglaterra, Francia. Hagamos una reflexión como democracia con algo más de altura de mira, menos anteojera del punto de vista ideológico. Me recuerda mucho de las intervenciones a propósito del control preventivo de identidad y de la ley corta antidelincuencia, como mucho avisorar que era lo peor y que se iba a discriminar a unos pocos. Ahí está la estadística policial para demostrar su efectividad y si efectivamente algún dejo de discriminación finalmente por parte de las instituciones llamadas a aplicar dicha norma finalmente se dieron en los hechos. Entonces, señor presidente, yo me quedo con que las grandes democracias han enfrentado el terrorismo con altura de mira. Nuestra presidenta Bachelet, el 2014, instaló una comisión llevada adelante por el abogado Juan Pablo Hermosilla, que recogió justamente muchas de estas aprehensiones. Y por eso me cuesta entender cuando algunos sacan a la luz el informe, efectivamente, de la Corte respecto a este proyecto, cuando por parte de la Comisión, gracias justamente al aporte de quienes hoy día indican por el dedo y desconocen sus propias indicaciones, fue cambiado radicalmente este proyecto y en buena hora mejorado. Por eso yo, por su intermedio, quiero saludar las palabras del diputado Soto, que reconoce su aporte y que por otro lado llama obviamente del Partido Socialista a aprobar este proyecto. Y si uno toma el trabajo de la comisión justamente llevada adelante por el abogado Hermosilla con 30 otros expertos, se tomaron también fallos de países europeos, de Estados Unidos, de la Corte Europea de Derechos Humanos,
justamente en la materia, que se aboca justamente a cómo las democracias enfrentan el tema del terrorismo como un fenómeno global y cómo con las herramientas del Estado de Derecho les queremos decir a unos pocos que no van a cambiar la decisión de millones o de miles, porque eso es justamente el imperio de la democracia y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí también le tenemos, parece que pánico, a enfrentar lo que dicen esos fallos en materia de derechos humanos, en la cual obviamente se quiere regular este tema. Yo comparto con lo que dicen que esta es una ley vetusta, añeja, y por eso que uno hace propuestas, porque obviamente queremos cambiar las cosas en positivo, porque quiere que no haya impunidad respecto de este tipo de ilícitos, porque gústele o no nos guste, obviamente estos hechos desgraciadamente ocurren. Y porque en democracia hoy día hay agentes encubiertos para perseguir temas como el microtráfico o el lavado de activos, también obviamente en esta materia. Pero señalar también para quienes siguen esta discusión tal vez a través del canal de la Cámara, aquí se habla de un proyecto, pero yo llamo a la gente a leer el texto. Todas las prerrogativas requieren autorización judicial. La reserva de la investigación es hasta por 6 meses y si se renueva también es por autorización judicial. Cualquier juicio hoy día, tal vez por un juicio menor, también tiene reserva respecto de la investigación. En consecuencia, aquí nuevamente se instala una caricatura que no se condice para nada con el texto. Lamento el tono de algunas intervenciones porque más que hacer una descalificación que corresponde, porque todos estamos sujetos al escrutinio respecto del texto del proyecto, hacer una descalificación de carácter personal, lo cual al final del día juega en el desprestigio, obviamente, del rol parlamentario. No comparto, señor presidente, el tono con que algunos han encarado, obviamente, el tema desde el punto de vista de la descalificación personal. Y eso también es bueno cuidar a la hora de mejorar, obviamente, un proyecto de ley en el cual, obviamente, uno puede estar a favor o en contra o hacer, en este caso, algún cambio. Y desde esa perspectiva señalar que esto va en tono con la propuesta de la propia presidenta Bachelet, que yo llamo a leer muchos de esos textos hoy día están en discusión en el Senado, no son muy distintos a los que hoy día efectivamente vamos a votar. Por eso me cuesta entender la paradoja del discurso, del tono de las intervenciones, de citar artículos inexistentes, de hacer ver un pronunciamiento que está absolutamente añejo como el de la Corte Suprema, porque el texto cambió del cielo a la tierra en la discusión de la Comisión de Seguridad Ciudadana y en consecuencia llamo a la sala, al igual que lo hizo el colega Soto, a votar efectivamente a favor, obviamente, de mejorar nuestra legislación antiterrorista, porque de esa manera gana nuestra democracia, evitamos la impunidad y por sobre todo evitamos que unos pocos, por la vía de la violencia, y en este país, pucha que hemos aprendido de esta elección con mucho dolor, hagamos efectivamente la diferencia y al igual que las grandes democracias en Europa, enfrentemos este tema con altura de mira, sin un discurso panfletario que llame efectivamente a la caricatura, al odio y por el contrario entendamos que el Estado de Derecho requiere obviamente tener legislaciones que se pongan al día en esta materia. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Silver. Antes de continuar con el debate, quiero saludar al equipo parlamentario del diputado Ramón Farías, aquí presente, a Jimena Paredes, Tamara Tovar, Karina Alfaro, Jessica Estrada, Pamela Martínez y Jorge Delgado. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. A continuación tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, saludar en forma muy especial a la delegación de la comuna de Pudahuel que hoy día nos acompaña y partir por señalar qué duda cabe, señor presidente, que todos tenemos que hacer el máximo esfuerzo para evitar que el delito terrorista, que la acción terrorista se apodere de nuestra sociedad y nos amedrente día a día en nuestro devenir en paz. Y desgraciadamente en Chile, aún menos que en otras naciones, pero lo tenemos. Las acciones terroristas
se han expresado en nuestra vida nacional, la vemos con demasiada frecuencia en las pantallas de televisión en la región de la Araucanía, donde se asesina a personas como el matrimonio Luxinger, se atenta contra la propiedad privada, se incendian camiones, se queman campos enteros y nunca hay resultados efectivos, salvo muy escasas expresiones. Bien recordaba el diputado Silver recién que esto no es solamente expresión en la Araucanía, también tenemos expresiones de terrorismo en Santiago, en la capital, donde nosotros vivimos, como los atentados del metro y otros que han preocupado mucho a los chilenos. ¿En qué consiste este proyecto de ley? En algo tan simple como mejorar, avanzar en la investigación de los delitos de carácter terrorista contra la seguridad del Estado y contra las familias. ¿Y qué mejor para ello, tal como lo propone este proyecto de ley, que permitir que el Ministerio Público pueda facultar al fiscal nacional para que nombre a un fiscal con dedicación exclusiva en una investigación preferente para despejar, investigar y condenar a quienes han cometido delitos terroristas? Es una forma más eficiente de defendernos frente a esta amenaza. Y no debe haber temor ni preocupación alguna. Yo escucho algunas intervenciones del Partido Comunista, pareciera ser que le tuvieran temor a que enfrentemos con decisión el terrorismo. Por el contrario, la mejor forma de garantizar la paz y la seguridad de los chilenos es que el Estado de Chile se organice adecuadamente para enfrentar aquello. Y qué duda cabe que este proyecto de ley es un avance. Si bien es cierto que el fiscal nacional goza de la facultad hoy día para nombrar a un fiscal de dedicación exclusiva o preferente por la comisión de estos delitos, esto no se regula en la actualidad, esas atribuciones con que cuenta dicho fiscal para llevar a cabo la investigación, cosa que se norma en términos generales por medio de este proyecto de ley. Ese es el avance sustancial. La Corte Suprema de Justicia ha hecho algunas críticas a este proyecto. Ha dicho que el hecho que se le entregue al fiscal nacional de una función con la que ya cuenta, como diciendo no es necesario, y que las atribuciones que se le entregan al fiscal de dedicación exclusiva, de dedicación preferente, excede, dice la Corte Suprema, las garantías fundamentales con que cuenta el imputado. Señor presidente, no comparto el criterio de la Corte Suprema, porque cuando lo que se busca es la defensa y la paz de los chilenos, toda acción y mejor coordinación es bienvenida, y creo que el bien superior a custodiar es la integridad física, moral de los chilenos, y ningún esfuerzo debe de restarse a ese objetivo. Creo que es importante en primer lugar, aclararle a la Corte Suprema que si bien es efectivo que hoy día el fiscal nacional cuenta con las atribuciones para nombrar a un fiscal para que investigue en forma exclusiva y preferente un delito terrorista, el punto central de este proyecto de ley radica en dotar de atribuciones y herramientas a dicho fiscal en la persecución de delitos de connotación terrorista que hoy día no tiene. Y por otra parte, si bien la atribución del fiscal nacional la puede tener en parte, es necesario darle sentido a esta facultad para que tenga una efectiva persecución en el delito. En relación a las críticas relativas a las excesivas facultades que tendría este fiscal en la investigación, es fundamental aclarar que el proyecto de ley garantiza el pleno ejercicio del derecho a la defensa. Es más, se asegura expresamente una serie de categorías relativas a la defensa del imputado. Además de lo anterior, la mayoría de las facultades con las que cuenta el fiscal a cargo de la investigación cuentan con el control del Tribunal de Garantía, por lo que se evita una especie de desproporcionalidad o arbitrariedad en el uso de las atribuciones del fiscal que lleva la causa. Finalmente, en relación a este punto hay que precisar que el espíritu de este proyecto de ley es justamente dotar de mayores atribuciones al fiscal. Honorable Cámara, dotar de mayores atribuciones al fiscal con las herramientas de persecución necesarias, atendiendo la gravedad del delito cometido. ¿Qué más grave puede haber que quien pretende por la vía de una acción terrorista, criminal, incendiando, dinamitando, infundir el terror en los ciudadanos para que cambien una conducta?
Eso es lo que tenemos que enfrentar como sociedad, toda vez que fue la propia Fiscalía, por lo demás, la que planteó que en la actualidad el órgano persecutor no cuenta con facultades o atribuciones específicas. Les vamos a negar, honorable Cámara, como le escucho a algunos colegas equivocadamente, a la Fiscalía el requerimiento que nos hace. La Fiscalía nos dice, dennos más atribuciones para poder perseguir mejor el delito terrorista. Dennos atribuciones específicas, nos pide la Fiscalía. Honorable Cámara, los diputados le van a negar a quien por ley le corresponde perseguir el delito, darles esas atribuciones. No aleguemos después. Entonces, cuando la acción terrorista en el país cunda y no haya habido la fortaleza, el coraje, la decisión para legislar en esta materia y darle a nuestros fiscales lo que ellos mismos nos están pidiendo para enfrentar de mejor manera el delito terrorista o de aquellos que afecten la seguridad interior del Estado. Honorable Cámara, mi partido, la Unión Demócrata Independiente, va a apoyar con resolución este proyecto de ley, porque el principal y más importante derecho que un ciudadano en Chile debe gozar es el derecho a vivir en paz y en tranquilidad. Que sus hijos y sus familias, cuando suben al metro, no estén amedrentados al temor de una explosión o de una bomba que mancille su vida, o que, lo que es también muy grave, lo deje mutilado o afectado. Que el temor no cunda y que podamos enfrentar con decisión a quienes quieren afectar a nuestra sociedad. He dicho, señor presidente. Gracias, diputado Patricio Melero. Con esto damos por cerrado el debate. Los diputados que no hayan alcanzado a intervenir podrán insertar sus discursos y, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Pendiente, como apreciaron, quedó la moción que fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad. Texto que define como agente encubierto al funcionario policial que oculta su identidad oficial y se involucra o introduce en organizaciones delictivas para identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. Este agente podrá tener una historia ficticia y para ello el registro civil deberá otorgarle las facilidades del caso. Yo creo que la prórroga de la competencia en materia penal es una aberración. Lo único que nos va a llevar es a la existencia de jueces sin rostro. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para que exista un Estado de Derecho, uno de los requisitos esenciales, es el juez que va a juzgar del ilícito penal. Y hoy lo que sabemos es que en la Araucanía, eventualmente ante un ilícito de la ley antiterrorista, esa competencia se va a prorrogar. Es decir, se va a cambiar el juez a un juez de otra región. ¿Qué juez? ¿Dónde existe ese juez? ¿Va a ser un juez que reúna los requisitos propios de todo juez? ¿Qué competencia va a tener? Entonces yo creo que todas esas circunstancias son delicadas y la Corte Suprema lo representa. También yo tengo mis propias observaciones con respecto a los agentes encubiertos. Los agentes encubiertos, en la parte en que se ha instalado, ha sido todo un problema. Los agentes encubiertos han terminado reuniendo pruebas falsas, incitando ellos mismos a la comisión de delitos. Estos agentes encubiertos terminan, en vez de estar persiguiendo terroristas, en lo que la ley debería calificarse terrorista, terminan persiguiendo conductas políticas. Creo que eso también es incorrecto. Y más aún, lo que yo creo que ya es bastante inadecuado, es trastocar la misión de las Fuerzas Armadas e instalarla en el combate al terrorismo. Contiene varias aberraciones jurídicas, se ha opuesto la Corte Suprema, el propio gobierno no lo ha acogido, tampoco no se ha hecho parte del proyecto, y esto de los agentes encubiertos a nosotros nos provoca muchas dudas. Incluso las Naciones Unidas han dicho que la figura del agente encubierto debe usarse con mucho cuidado, ojalá no usarse porque la experiencia es muy mala. El texto también dispone que para asegurar el éxito de alguna investigación de este tipo de delitos, el fiscal nacional podrá requerir de los órganos y servicios de la Administración del Estado, incluidas las fuerzas de orden y seguridad pública, la destinación de funcionarios de sus respectivas dependencias en comisión de servicio a la Fiscalía Nacional. Aquí probablemente la facultad principal de la cual se está hablando es aquella relativa a los agentes encubiertos en materia antiterrorista. Hay que decir que, por ejemplo, en materia de tráfico de drogas ya existen los agentes encubiertos. Lo que nosotros queremos hacer es ampliar esta figura también
para el caso de las leyes antiterroristas, no solamente por lo que a nuestro juicio han sido atentados terroristas en el sector de la Araucanía, sino que también porque uno ve el avance que ha tenido el terrorismo a nivel mundial, y para esto también hay que tener prevención, y la posibilidad de tener agentes encubiertos en estos temas para nosotros es fundamental. Nosotros presentamos este proyecto de ley y por lo mismo lo vamos a votar a favor. Creemos que es un proyecto importante que avanza en la lógica de darle mayor seguridad a la gente, no solamente de la Araucanía, no solamente de todo Chile, sino que también ante hipotéticas amenazas internacionales. Este es un proyecto de ley que lo único que busca es darle herramientas investigativas a los fiscales que hoy día en Chile no tienen para investigar un delito terrorista. Es tan ridículo que un fiscal hoy día puede perseguir una banda de delincuentes que se dedican al robo de chatarra y poder solicitar un agente encubierto a los tribunales, pero cuando hay un delito terrorista o se le pone una bomba a un edificio hoy día, el fiscal no cuenta con esa herramienta, no puede solicitar un agente encubierto o un agente revelador que da información. Lo que nosotros estamos tratando es de hacer un proyecto de ley que le dé herramientas a los fiscales para poder investigar, que tenga posibilidad de tener policías especiales y pedir un juzgamiento incluso en otro territorio jurisdiccional, como pasa en muchos otros países. Que hoy día, lamentablemente en Chile, por las presiones que hay, cuando los tribunales toman conocimiento y juzgan asuntos terroristas, como pasa en la Araucanía, y como hemos visto juzgamientos y libertades que se han otorgado con presiones de incluso de parlamentarios que visitan a los imputados, la verdad nosotros creemos que, como se hizo en otros países, se juzga en otro territorio jurisdiccional para que no hayan presiones, cuando estamos hablando siempre de delitos terroristas. Otra norma de este proyecto de ley consigna que el fiscal designado para investigar podrá requerir de la Agencia Nacional de Inteligencia, a través del fiscal nacional, toda información relacionada con el caso y los recursos operativos necesarios para el éxito de la indagación. Los antecedentes recopilados y aportados por la agencia, así como de otros organismos de inteligencia pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, podrán ser utilizados como elementos de prueba.